Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, académicos e investigadores. Y el tema de hoy va a ser muy tierno, el caballito de mar hipocampo. Y para eso vamos a hablar con una experta, con la doctora Maite Mascaró Jauregui. Miquela Jauregui. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Campus Yucatán, o sea, están aquí en CISAD. Doctora, de verdad es un placer tenerla con nosotros el día de hoy. He escuchado que en esta unidad académica usted trabaja en muchas investigaciones. Háblenos de los caballitos de mar, su singularidad, porque tienen muchas singularidades, pero usted los conoce. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, mira, Freddy, los caballitos de mar son unos animales muy, muy singulares, efectivamente. Son bastante únicos en el mundo de los peces teleósteos, es decir, peces con huesos, a diferencia de los peces que tienen cartílagos, como los tiburones. Y dentro de los peces teleósteos, los caballitos de mar son singulares, en primer lugar porque morfológicamente su forma de su cuerpo es completamente diferente a la de los peces normales. Primero, son erectos, nadan paraditos en lugar de nadar acostados. En segundo lugar, tienen una forma del cuerpo que hace recordar un caballo, por eso se llaman caballitos de mar. En tercer lugar, han perdido la aleta caudal, no tienen la aleta de la cola, porque en su lugar tienen una larga cola que utilizan para agarrarse al sustrato, para sostenerse del sustrato, cuando el sustrato puede ser vegetación o puede ser arrecifes o a veces pueden ser estructuras abajo en el fondo del mar. Además, son animales que tienen ojos que se mueven uno independientemente del otro. Entonces, con un ojo pueden estar viendo para un lado y con el ojo pueden ver para el otro. Eso los hace ser unos depredadores muy eficientes, comen bien, encuentran a sus presas bien. Y finalmente, yo creo que la parte más interesante de su singularidad está relacionada con la parte reproductiva de los caballitos. Qué interesante. ¿Cómo está que un papá pueda ser la de mamá? Bueno, usted es la experta. Pues los caballitos de mar son de parte de una familia más grande que se llaman cygnátidos. Y los cygnátidos incluyen a los caballitos de mar, a los peces pipa, incluyen a los dragones de mar, que son estos animales que tienen como muchísimas, parece casi como si tuvieran algas creciéndoles por todas partes del cuerpo. Todos dentro del grupo de los cygnátidos tienen la particularidad de que los machos son los que cuidan a las hembras. Ahora, eso no es singular en el mundo de los peces. En el mundo de los peces, casi todos los peces o muchos de ellos, los machos son los que toman cuenta de las crías, de los huevos, cuando las hembras ponen los huevos, y luego los huevecitos eclosionan las larvas, nacen, crecen, se convierten en peces y se van. Eso no es raro. Lo que es muy, muy raro es que los machos toman cuenta de los críos en su propio cuerpo. Es decir, tienen estructuras que se han modificado a lo largo de los años de la evolución, de los miles de años de la evolución, para sostener a los huevos que son producto de la cópula de un caballito macho con una caballita hembra, o incluso de un caballito macho con varias hembras, o de una caballita hembra con varios machos. En fin, hay mucha diversidad en cuanto a los sistemas reproductivos dentro de los cygnátidos. Tienen un marsupio. Eso es solo exclusivo de los caballitos. Dentro de los cygnátidos hay diferentes estructuras para mantener los huevos, pero los caballitos de mar son los únicos que tienen un marsupio completamente cerrado. Entonces, lo que ocurre cuando se reproducen es que la hembra le transfiere los huevos al macho a su marsupio y mientras se los está transfiriendo, el macho vierte sobre los huevos que están entrando al marsupio, vierte el esperma. Y entonces la fecundación es externa, porque los huevos son fecundados mientras están cayendo dentro de la bolsa del marsupio, pero dentro de la bolsa del marsupio se acomodan los huevos fecundados y luego el macho cierra esa bolsa del marsupio
con muchísima fuerza. Tiene un músculo que cierra aquello con mucha fuerza, no dejando entrar nada de agua ni dejando salir ningún huevecillo. Y entonces mantiene los huevos dentro de su marsupio. ¿Cuánto tiempo? Depende mucho de las especies y depende a su vez de las condiciones del medio. Pero podemos decir que, por ejemplo, la especie que nosotros estudiamos, que es Hippocampus erectus, tarda más o menos como unos 15 días, más o menos dependiendo de la temperatura, dependiendo de la alimentación, dependiendo de algunas variables. ¿Cómo influye la temperatura, doctora? Bueno, la temperatura influye muchísimo. Y no solo la temperatura. Estos animales tan singulares son animales que han sido deseados, queridos y se han convertido en emblemas de muchas culturas. Y eso, por un lado, los ha alzado para que sean parte de muchísimos mosaicos de la época de los griegos, constituyen como identificadores de la vida marina, el caballo de Poseidón, en fin, muchos atractivos desde un punto de vista cultural. Pero también, al mismo tiempo, han sido utilizados para, en la medicina tradicional china y en diferentes grupos, sobre todo del sureste asiático, para curar enfermedades. Y eso, junto con el creciente mercado de la acuariofilia internacional, ha hecho con que muchas de estas especies sean explotadas. ¿Y por qué te digo esto en referencia a la temperatura? Porque el incremento térmico del mar, que viene asociado al cambio climático, junto con la contaminación de las costas, junto con la sobreexplotación, porque son animales tan emblemáticos y que todo el mundo quiere tener uno en su casa, todos esos procesos han hecho que las poblaciones de caballitos se vean fuertemente amenazadas, muy amenazadas. Viven en lugares en donde la contaminación ha hecho muchos estragos, en donde la sobrepesca ha hecho muchos estragos, porque estos animales están asociados sobre todo a las zonas litorales, alrededor de los continentes. No son de mares profundos, son de zonas relativamente someras, de lagunas costeras. Son animales poco móviles, están siempre agarrados a algo con sus colitas y eso los hace muy fáciles de ser agarrados. Las corrientes marinas se las llevan de un lado a otro. Las corrientes marinas los pueden llevar de un lado a otro y esas corrientes marinas que los empujan a veces pueden hacer con que algunos integrantes de una población lleguen a otro lugar. Y eso hace con que exista bastante flujo génico, es decir, que ciertas poblaciones vivan en contacto con otras poblaciones, a veces de la misma especie y a veces de especies distintas, y eso hace con que a lo largo de los siglos y años, miles de años de evolución, pues haya habido una diversidad genética importante, ¿no? Actualmente hay reconocidas cerca de 41 especies y hay trabajos que dicen que son más, hay trabajos que dicen que son menos, justamente porque hay alguna problemática en la identificación genética de las poblaciones. Se puede decir, esta es una especie, esta es otra especie. ¿Por qué? Porque además morfológicamente algunas especies son difíciles de distinguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, en toda la costa del Atlántico mexicano, o sea, el Golfo de México, lo que tenemos es 3 especies. Hippocampus erectus, Hippocampus reidi e Hippocampus zostere. Del lado del Pacífico tenemos una especie que es Hippocampus ingens, ¿sí? Esas son las 4 especies de caballito de mar en los mares de México. Las 3 especies que están en el Golfo, 2 de ellas, erectus y reidi, no solamente están en el Golfo de México, están desde la península del Labrador, en Canadá, hasta Brasil. Todo completo, todos los litorales, digamos, de toda la costa occidental de América. Por el otro lado, zostere, que es una especie más chiquita, se encuentra solamente asociado... No es el enano. No. El enano se llaman pigmeos, los caballitos pigmeos. Este es muy chiquito, pero no es enano, no llega a ser pigmeo, pero es como de este tamaño. Mientras que erectus es de los más grandes. Erectus puede alcanzar a lo mejor 20 centímetros, 19 centímetros, son grandes, pueden llegar a ser bastante grandes. Y zostere nada más se encuentra en el Golfo de México y el Caribe, ¿no?
¿Qué hace de Eibogampus erectus un caballito, una especie particularmente interesante? Bueno, aparte que es nuestra, es mexicana, ¿no? Aparte de eso, es un caballito de mar que vive en muchos diferentes ambientes, sobre todo térmicamente diferentes. Porque piensa tú que desde Península del Labrador, en donde hace mucho frío, hasta el trópico, en donde hace mucho calor, nosotros vamos teniendo condiciones ambientales que van limitando las poblaciones. ¿Sí? Ante el cambio climático y ante la problemática del incremento de la temperatura del mar, muchos investigadores, entre ellos nosotros, nos hemos enfocado a querer averiguar cuál sería el destino, qué es lo que va a pasar con estas poblaciones. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo mucho de los caballitos de mar, el hipocampo, y quién con una experta, con la doctora Maite Mascaro. Doctora, por favor, le interrumpimos. Bueno, pues yo les estaba empezando a platicar sobre el interés de esta unidad en investigar a los caballitos de mar. Nuestro interés comenzó a partir del programa que nosotros tenemos aquí en la UMDI-CISAL de la Facultad de Ciencias, y que es un programa que se llama PIESEMO. Este programa es un programa para la investigación de la ecología y el cultivo de especies marinas ornamentales. Es decir, nos interesa mucho investigar diferentes aspectos de aquellas especies que pueden formar parte de los acuarios del mundo entero, de los acuarios y de los acuaristas del mundo entero. Tradicionalmente este es un mercado que produce una gran cantidad de dinero, muchísima demanda, y que busca ejemplares que no necesariamente está enfocado a la producción masiva de ejemplares, sino más bien a la producción de ejemplares que guarden determinadas características, como por ejemplo color o forma, y tienen que ser animales muy saludables y tienen que ser animales que vivan en unas condiciones de bienestar animal, para asegurar que cuando vayan a vivir al acuario de una casa, de una familia o a un acuario público, pues puedan permanecer en buenas condiciones, reproducirse en buenas condiciones y digamos que cumplir con su ciclo de vida viviendo en cautiverio, ¿no? Entonces, el interés de la investigación en las especies marinas ornamentales tiene un interés típicamente de conservación, es decir, de conservación para el conocimiento del público y para que el público aprenda y las personas sepamos valorar la vida marina, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras investigaciones que empezamos a hacer con los caballitos de mar era en torno a su reproducción. Lo que queríamos saber en ese momento, y que fue confirmado, es si los caballitos de mar había una tendencia a que fueran los machos
los que elegían a las hembras para reproducirse, o si era al contrario, si eran las hembras las que elegían a los machos para reproducirse. Llegamos a la conclusión de que es como en la mayor parte de los animales, y es que las hembras son las que escogen a los machos para reproducirse y no al revés. Una vez terminando esa investigación, que fue una investigación interesante acerca de la reproducción sexual de los caballitos, empezamos también a investigar su alimentación. Porque viviendo en cautiverio es muy importante mantener a estos animales saludables. Y desde el 2010 a la fecha hemos hecho distintas investigaciones. ¿Cuáles? Investigaciones que están dirigidas a querer saber cuáles son los requerimientos nutricionales de las especies. ¿Qué comen? Estos animales en el medio natural comen pequeños crustáceos. Comen anfípodos, comen Zooplancton. Sí, pero sobre todo crustáceos. También pueden llegar a comer peces, pero el zooplancton de los peces a veces es demasiado pequeño y entonces es poco común. Pero anfípodos, crustáceos sí. ¿Por qué? Porque son depredadores visuales, son animales que van a ver a sus presas con sus ojos móviles conforme están nadando, digamos, en la columna de agua. Y entonces cuando los detectan y los pueden ver, se aproximan y abren la trompa en un movimiento muy rápido que genera un movimiento de succión. Este movimiento de succión es como si fuera un popote. Entonces los animales lo que hacen es que se acercan a la presa, y cuando está cerca de la presa, ¡pum!, abren muy rápidamente y con un movimiento muy... No hay dientes, ¿verdad? No hay dientes. Es una trompa sin dientes y lo único que hacen es abrir la trompa. Y con ese movimiento generan una corriente de agua que succiona el agua hacia adentro de la trompa y entra a la presa que están comiendo. Entonces, en realidad, la selección que ellos llevan a cabo de sus presas es una selección limitada al tamaño de la boca, ¿no? Si le cabe el animalito por la boca, se lo come, y si no le cabe, pues no se lo come. Entonces, no hay una selección activa real de que haya una preferencia, de que digan yo quiero comer esto y no quiero comer esto, no. En realidad van comiendo como si estuvieran succionando y todo lo que es del tamaño adecuado entra dentro de su trompa. Por eso me refiero a que sobre todo comen crustáceos. Y sobre todo comen animales que están en la columna de agua. No son comedores bentónicos, no van a buscar al suelo. Entonces eso se convierte en todo un reto a la hora que tú quieres tener estos animales en cautiverio, porque la mayor parte del alimento que se les proporciona a los animales en cautiverio es o congelado o son pellets comerciales, es decir, alimento inerte que no está vivo y por lo tanto no está nadando en la columna de agua. Entonces nosotros aquí tenemos que habituar a los caballitos de mar que mantenemos en estas instalaciones para que puedan comer, aprendan a comer cosas del fondo. Anfípodos congelados, les damos palemónidos, diferentes especies congeladas. Para eso primero los tenemos que dar vivos y poco a poco los vamos entrenando para poder producir animales que estén que estén nutricionalmente bien, saludables, porque eso es lo que va a permitir que se defiendan de enfermedades, que su sistema inmune sea poderoso, robusto y también que tengan todos sus colores divinos, que desplieguen todos sus diferentes apéndices. Tienen una serie de apéndices creciéndoles alrededor de la cabeza y la coroneta y que puedan moverse y que luego eventualmente crezcan y que eventualmente se reproduzcan y que eventualmente podamos mantener a las crías de esos animales dentro del mismo laboratorio. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán.
de lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. De verdad que estoy maravillado el día de hoy, cómo estamos aprendiendo. Me imagino que usted igual, y para eso estamos hablando con la doctora Maite Mascaró. Estamos hablando sobre el caballito de mar. Doctora, ¿ustedes tienen programas de conservación? Porque no solo es estudiarlos, sino que hay que conservarlos, ¿no? Y después, ¿cómo se puede introducirlos a los lugares afectados? Okay. Si es que se puede introducir. Bueno, ok, esa es una pregunta muy, muy interesante, Freddy, porque fíjate, dentro de los aspectos más interesantes que nos empujaron a nosotros a estudiar a los caballitos de mar, es justamente que, como son unos animales tan emblemáticos, tan famosos, tan carismáticos, hay mucha gente que tiene mucho interés en su conservación. O sea, es un animal que es fácil de convencer a muchas personas de que lo cuiden. Y no solo en tu casa, también que lo cuides en las lagunas costeras cerca de los lugares a donde tú vives. Por ejemplo, si vives en la península de Yucatán, pues puedes participar en diferentes iniciativas para su conservación. ¿Qué es lo que resulta de este tipo de iniciativas? Como tú quieres proteger al caballito de mar, porque estás enamorado de él, porque te gusta como un animalito, porque te parece interesante, también ayudas a proteger a toda la laguna, todo el ecosistema en donde los animales viven. Y de esa manera, esa protección, que se llama protección de paraguas, tiene un efecto que es muy positivo, muy benéfico, no solamente para el caballito de mar, sino para el conjunto del ecosistema, para el hábitat, para los pastos marinos que crecen ahí, para otras especies de peces que están asociados a ellos, para sus presas, para sus depredadores, y se protege el ecosistema en conjunto, ¿no? ¿Qué peces son asociados? Bueno, los caballitos de mar son presas de muchos animales. Tienen sus propias formas de protegerse de la depredación, pero pueden ser comidos por distintos animales, sobre todo peces que son carnívoros, peces de mayor tamaño y que crezcan rápido y que de alguna manera tengan unos buenos dientes y que sean depredadores de primer orden, ¿no? Son animales que se los van a comer. ¿Cuáles? Los que se encuentren cerca de donde ellos viven, sobre todo peces, fundamentalmente peces. Y que cambian de color para protegerse, ¿no? Cambian de color para protegerse porque así se camuflean, ¿no? Se esconden entre los pastos marinos y que de esa manera pues son más difíciles de ser detectados. Pero también tienen poca carnita, no tienen mucho músculo, no son animales muy carnosos, tienen una estructura ósea, no tienen escamas como otros peces, tienen una estructura ósea cubierta por una película de piel. Entonces, cuando tú lo tocas a un caballito de mar, se siente duro, no se siente carnosito. En donde tienen la mayor cantidad de músculo es a nivel de la cola, porque es con esa cola con la que se agarran. Sí. Entonces, estos animales, estaba contando de la conservación, estos animales es interesante conservarlos por eso. Hay distintas iniciativas, pero una de las más interesantes y que a mí me llama la atención y que a nosotros en Piesemo nos ha gustado y la hemos querido favorecer, es una iniciativa de ciencia ciudadana que está asociada a un proyecto que se llama iSeahorse. iSeahorse es una iniciativa de un grupo de investigadores que nació con la doctora Amanda Vincent en Canadá, con la doctora Sarah Foster y en Estados Unidos, y que tiene diferentes grupos de investigación asociados en todo el mundo, no solamente en México, sino en el sudeste asiático, en Argentina, en varios países europeos. Lo que esta iniciativa hace es juntar dinero, conseguir dinero con diferentes fundaciones que hacen donaciones para echar a andar programas de conservación, con diferentes objetivos muy concretos y muy particulares. La mayoría de esos objetivos están relacionados con la identificación de especies y su monitoreo a lo largo del tiempo. Las especies, las poblaciones y su monitoreo.
Y para eso, en lugar de tener a científicos por todo el mundo, lo que ellos plantean es que dicen, vamos a utilizar a las propias personas, las comunidades, los ciudadanos que viven cerca de los lugares en donde los caballitos viven, para que ellos nos ayuden a monitorear a las poblaciones. Entonces tienen una página en donde uno puede, si ha visto a algún caballito de mar, le puede tomar una fotografía y lo puede subir a la página de Icy Horse. Un poco como funciona Naturalista. Claro. Claro. Así funciona Naturalista. La gente de acá, de Cisal, de Chuchulú, Puerto de Progreso, de Silán Bravo, pueden subir la información tanto a la página de Icy Horse como a la página de Naturalista, porque finalmente son páginas que se platican entre sí, ¿no? Y los datos se comparten, y entonces de esa manera nosotros podemos ir viendo si aparecen ciertos ejemplares en lugares en donde antes no los había, o si este ejemplar que está aquí presenta a lo mejor una coloración particular, o si este ejemplar que está aquí es un ejemplar que, yo qué sé. Eso de la coloración particular, ¿por qué se da? ¿Qué influye? La coloración es el resultado de muchas cosas y es muy cambiante. Los animales, los caballitos de mar cambian de color con mucha facilidad, asociados sobre todo a la luz reflejada por los sistemas en los que se encuentran, ¿no? También pueden cambiar por el tipo de alimento que tienen, y también pueden cambiar sobre la acción de hormonas. Cuando los caballitos están cortejando, cambian su coloración a una coloración que se llama coloración de cortejo, que está perfectamente identificada y descrita, y eso hace con que sirva como una señalización entre los machos y las hembras para saber que efectivamente hay una sincronía. Que finalmente la hembra elige, nos decía usted. Sí, exactamente. Entonces, esa coloración de cortejo es una coloración que cambia en minutos. O sea, es muy rápida, ¿no? Entonces, es difícil que uno diga, los caballitos de mar, Hippocampus erectus, son oscuros, porque no es verdad. Hay unos que son oscuros, hay otros que son blancos, hay unos que tienen... Hay coloraciones muy diversas. O sea, cambia mucho, muy rápidamente y espacialmente también cambia. O sea, de un lugar a otro lugar puede ser la misma especie y tener coloraciones distintas. Pero sobre todo lo que eso va a permitir es que tú puedes tener el registro de una misma especie que tiene diferentes colores, ¿sí? Y entonces eso va a ayudar a que la gente vaya aprendiendo a distinguirlos, a distinguir a las poblaciones y poder saber qué es lo que está pasando con ellas. Es decir, tener acceso a la información a lo largo del tiempo, un monitoreo que vaya en grandes escalas de tiempo y grandes escalas espaciales. Eso es muchísimo más informativo que si tú tienes a 3 o 4 o 5 investigadores muy especializados en un lugar fijo estudiando a esa población solamente, ¿sí? Entonces, el alcance de la ciencia ciudadana tiene un impacto enorme, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas, ¿no? Otra de las formas de hacer conservación es la investigación científica que hacemos, es tratar de saber cuáles son los diferentes factores ambientales que limitan a las poblaciones en su distribución, para después, con esos parámetros que nosotros obtenemos fisiológicamente, podamos alimentar los modelos que hacen proyecciones sobre la distribución de los animales en el tiempo. En la península, ¿qué los está limitando, si es que hay esta limitación? En la península de Yucatán, fundamentalmente, pienso que lo que limita a la distribución de los caballitos de mar es el estado fuertemente impactado de contaminación de las lagunas costeras en donde viven. Es decir, lo que vierte, ¿no? Lo que sigue. Lo que se tira dentro de las lagunas, el arrastre con diferentes artes de pesca que arranca todo el sustrato. Y vuelvo a insistir, estos animales, si no tienen una vegetación de donde agarrarse, no van a vivir ahí, punto, ¿no? Contaminación por diferentes sustancias tóxicas, pero sobre todo es materia orgánica, que eso eutrofica las lagunas costeras y eso impide que haya buena oxigenación. Y la pesca incidental. En México no se pesca para vender los caballitos de mar con ese objetivo, pero hay una pesca incidental.
se arrastra para buscar otras especies y viene junto con las otras especies. Doctora, hemos aprendido mucho el día de hoy sobre el caballito de mar y todo lo asociado que está a él. Y de verdad, gracias por regalarnos sus conocimientos. Al contrario, muchísimas gracias a ti y al programa. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y como siempre, estamos aprendiendo algo nuevo.